Así es, y bueno, en este tema se ha planteado la situación del aumento en el presupuesto de la Policía Nacional Civil. Dentro de las interrogantes que se realizaban a quienes llegaron a exponer sobre la solicitud de presupuesto para el próximo año, se planteaba si se estaba considerando el hecho de poder incrementar el salario a los policías, pero se ha indicado que únicamente se había contemplado el hecho de poderles dar un bono de fin de año. Y vamos a analizar esto. ¿Realmente son los salarios que reciben los policías nacionales civiles justos y necesarios, o vale la pena poderles incrementar, licenciado Clavería? Es un tema que aquí hemos debatido mucho y hemos analizado de la situación también que enfrentan los policías en cuanto a las condiciones y el salario sobre todo que enfrentan ellos versus los turnos y el trabajo pues también arriesgado que tienen que realizar. Fíjese, Sandy, que un policía recibe de salario más o menos 3.800, 3.900, ese es el salario base. Con la bonificación llega a 5.400. Por lo tanto, el salario de un policía no es un salario adecuado para los riesgos que un policía tiene. Uno de los graves problemas es que la gente en general, cuando se habla de incrementar los salarios, pegan el grito al cielo, especialmente cuando se trata de policías, porque dicen que todos los policías son corruptos, lo que no es cierto. No, totalmente. Eso es lo más falso que yo he oído. Hay algunos policías que efectivamente son malos policías, pero en términos generales la policía hace su trabajo, da su vida en muchos casos por la población y al final, pues simple y sencillamente no tienen ninguna prerrogativa. Ni cuando son jubilados, ni cuando son asesinados, como en muchos casos en Guatemala. Por lo tanto, yo sí creo que el incremento salarial en la policía debe de ser una prioridad. Claro. Si de verdad queremos combatir la seguridad y bajar los niveles de la corrupción, que es un problema muy serio, que está en muchos de los casos ligado al tema también de los bajos salarios, porque efectivamente porque esto está relacionado también con los despliegues policiales. Un policía de Jutiapa muchas veces para en Huehuetenango, o un policía de Huehuetenango para en Jutiapa, y es decir, es imposible que la policía pueda funcionar de esa manera. Por lo tanto, hay que hacer una revisión exhaustiva, pero aquí hay un tema de fondo, Santi. Usted no puede incrementar los salarios en un sector de la administración pública olvidándose de la policía, olvidándose de los médicos, de las enfermeras y de los laboratoristas, y olvidándose de los maestros y olvidándose de todo el mundo. Aquí hay que hacer una equiparación igual. Si de verdad queremos mejorar en todo el sentido de la palabra, la administración pública y el nivel profesional de la gente que trabaja para la administración pública. Definitivamente, es que realmente las condiciones económicas que pueda recibir una persona le motiva a hacer un mejor trabajo y evita los riesgos en que sean tentados incluso por el crimen organizado. Sabemos que cuando los policías entonces tienen las horas que trabajan y los turnos también son bastante extensos, licenciado Clavería. El riesgo que los que están también en muchas ocasiones, lo que usted decía, ¿no? Que les toca desplazarse a otros lugares que no son el lugar de origen y dejan familia, tienen que ver entonces la alimentación, en fin, muchos gastos que al final un sueldo como ese se vuelve en nada más si tienen que mantener incluso sus hogares. Entonces ahí llega el crimen organizado a tentarlos con ofrecerles más y bueno, algunos caen, ¿no? Y usted tiene mucha razón. Fíjese que, por ejemplo, un policía que es destacado de Huehuetenango, que es destacado en Jutiapa, o a la inversa, de Jutiapa, que es destacado en Huehuetenango, tiene su familia en Huehuetenango, 2 hijos, por ejemplo, pero él se tiene que ir a vivir a Huehuetenango. Su alimentación la paga él, el lavado de la ropa lo paga él, el transporte lo paga él. Imagínese usted si él está 7 días adentro y 7 días fuera, lo que le cuesta movilizarse de Huehuetenango para Jutiapa en pasaje. Es decir, la gente no ve esta parte,
que es la parte más complicada para la policía. Y así los mismos ejemplos podemos ir planteando en otras instituciones que ameritan también un incremento salarial. Por eso es que yo siempre he creído que los incrementos salariales tienen que hacerse de manera armónica y equilibrada. Usted no puede agarrar y decir, yo le voy a subir el salario a los maestros, yo le voy a subir el salario a las enfermeras, o yo le voy a subir el salario a los policías y le voy a subir el salario a la defensa pública o al organismo judicial. Usted tiene que subir los salarios para que todo el mundo más o menos esté equilibrado y esté armonizado, porque el esfuerzo que unos hacen u otros hacen, si no es el mismo, es equiparable. Así es. Vamos a ir con unos datos también para poder darles a conocer a ustedes algunos elementos para este análisis, porque hay que tomar en cuenta que uno de los trabajos que en Guatemala debería ser mejor remunerado es el de Policía Nacional Civil. Sí. Un agente de la PNC recién graduado recibe alrededor de 4.500 quetzales. Evidentemente esto nos indica que si queremos tener una mejor calidad de PNC hay que prepararlos, capacitarlos y pagarles de una manera más adecuada. Debe preverse también el continuar con la profesionalización, es decir, que cada vez se pueda contar con más miembros de la institución policial que sean profesionales en cualquier rama de las profesiones, porque también es importante que no se queden con solo el conocimiento de cuando entraron y ahí no más, sino que constantemente actualizarse y sobre todo a seguir estudios universitarios. La institución policial, que vio sus orígenes en 1997, no ha tenido una reclasificación de puestos y de salarios, de hecho, ante la ONSEC. Sin embargo, la PNC tiene una escala jerárquica y salarial bien establecida que podría revisarse incluso por el riesgo que enfrentan los agentes. Esto debe ir de la mano con un mejor desempeño en cuanto a las actividades de la institución judicial, evaluaciones psicológicas, físicas y tácticas anuales para establecer así las capacidades. Creo que es muy importante hacer estas revisiones. Pero ¿de qué al final va a depender? También del presupuesto que se pueda tener. ¿Cómo poder optimizar el mismo? Yo creo que hay formas. Creo que el presupuesto general de la nación primero debe ser enfocado de una manera mucho más clara, es decir, hacia dónde va dirigido el grueso del presupuesto y otras partes que se necesitan. Para eso hay expertos, para eso están los expertos. No son los diputados los expertos. Claro. Hay gente que es experta en el manejo del presupuesto y que le pueden decir a uno, mire, por aquí hay que ir. Está también directamente relacionado con la recaudación fiscal, que la SAT tiene que cumplir con esa otra parte, y con la ampliación de la base tributaria. Claro. Es decir, al final, un gran grueso o un grueso del empresariado mediano, micro, pequeño, mediano y grande son los que pagan un gran grueso de los impuestos, y la clase media. La clase media es, digamos, como el sanguchito de todo esto y nos toca que pagar absolutamente todo, hasta por reírnos. Entonces, creo que es muy importante que efectivamente se amplíe la base tributaria, pero que ese presupuesto se maneje con transparencia, porque el problema también es de corrupción, Sandy, y hay que decirlo. Y en esa línea, la Contraloría General de Cuentas de la Nación tiene que hacer su trabajo de fiscalización y el Ministerio Público meter preso a cuanto corrupto existe. Pero por último, yo sí creo que ese presupuesto que recibe la Policía Nacional Civil y que recibe el Ministerio de Gobernación tiene que ser utilizado de manera apropiada. Y la única forma de poderlo manejar de manera apropiada es si usted pone la gente, la persona adecuada para el manejo de ese presupuesto. Ese va a ser el punto pues también clave para poder hacer un mejor uso de los recursos que se vayan a aprobar. Lo que sí valdría la pena es poder analizar y verificar también un aumento en el presupuesto que tiene la policía, porque imagínense, ahorita estamos hablando de poder dignificar al Policía Nacional Civil, poder aumentar el salario, poder darles mejores condiciones laborales, pero también hay que tomar en cuenta que el ideal es aumentar los elementos de Policía Nacional Civil, porque actualmente los que están no son suficientes para la cantidad de población guatemalteca. Hay 45,000 policías, supártalos usted en 2 turnos. Le está hablando de 24,500, ¿sí o no? Por ahí.
24.500, quites todos los rebajados en las embajadas y todos estos lugares, más los enfermos, más los de vacaciones, le van a quedar 9.000, 10.000 o 12.000 policías, repartidos entre 22 departamentos y 108.889 kilómetros cuadrados. ¿Cómo? Es imposible. Usted necesita aproximadamente 60.000. Ese es el número que usted necesita. Eso implica, Sandy, una redistribución, una nueva redistribución y mejores salarios para todos. Así es, entonces esto es lo importante también que se debe considerar. Estamos en un tiempo donde se está analizando el tema del presupuesto en el Congreso de la República y es oportuno que también se le pueda dar prioridad a esos temas que hemos indicado que son necesarios poder reevaluar y sobre todo apoyar también. Exigimos seguridad, pero también qué apoyo se le da para que puedan funcionar las instituciones. Darles el voto de confianza para que, bueno, le dimos presupuesto, no hizo nada, pues de plano no hay forma de solucionarlo, ese es un tema, pero exigimos mejores resultados con presupuestos también que no son los adecuados. Así que vamos concluyendo con